cuando ya se puso la cosa muy difícil, ellos se fueron de aquí, huyendo. Huyeron, Sí. porque venían los revolucionarios con todo. No, pues nomás ahorcarlos de ahí para arriba. Sí. Se iba tierrita allí en una hendidura en el piso ¿Qué dijeron qué? y se les ocurrió destapar. Vieron que lo único que sacaron fueron unas cajitas con carbón. Había un montón de carbón adentro. Y sacó mi papá un... Hoy me encuentro en la comunidad de Santa Fe, Jerez, Zacatecas. Y bueno, hoy vengo a visitar al señor Juventino Ortega, que le agradecemos mucho, señor Juventino, que nos reciba, nos dé unos minutos para platicarnos. Y no van a ser unos minutos, yo creo que van a ser más, porque tiene usted mucha plática, don Juventino. Pues bueno, muchas gracias. Estoy para atenderlos y estar con ustedes aquí en este momento. No, de verdad, muchísimas gracias. Y es que saben que, amigos, les comento, aquí en Santa Fe, Jerez, bueno, anteriormente fue una hacienda importante, vamos a decirlo, aquí en la región, ¿verdad, don Juventino? Me decía que era una hacienda ganadera. Sí, agrícola. Agrícola. Era lo principal. Ok. Y bueno, justamente aquí donde nos encontramos, estamos iniciando el video aquí porque aquí es donde se iniciaba esa hacienda, Sí, ¿verdad? sí. Aquí era como el acceso. Sí, sí. Me decía hace un momentito, pues acá vemos que ya pues la comunidad ha crecido hacia este lado. Sí. Todo esto no había casas, Aquí, nada. Aquí no había nada. Ahí. Aquí que era como una puerta. Sí, había aquí como... Le nombrábamos que trancas. Trancas. El que pasaba había unos postes con unos orificios y ahí se ponían las trancas para que no entraran animales, no para que no entrara gente. Ah, ok. Y allá había otras abajo. Ah. Entonces, aquí animales que andaban libres en una época, entonces, para que de aquí se devolvieran. Ese era, Sí, acá ya no entraban. ese era el motivo. También me decía don Juventino que aquí en esta esquina había un fortín. Un fortín. Del material era de adobe. Ok. Y estaba este y estaba aquel otro. Era como una protección para la hacienda. Porque había grupos de rateros, por decirlo así. Unos les nombraban que los pardos. Ah, sí, sí. Y otros que les nombraban que los culices. También eran diferentes grupos. Pero a fin de cuentas ambos eran bandidos. Sí, sí. Y venían a robar. A tratar de robar. Se llevaban ganado, se llevaban lo que podían llevarse. Queriendo abrir las bodegas donde estaba el producto, las semillas. Sí. Entonces, por eso ese fortín, allí había un velador o dos toda la noche. Ah, o sea que siempre estaban. Sí, sí. Y cuando algo sospechaban, había unos defensas de aquí mismo, armados. Unos adentro del fortín y otros arriba de las azoteas. Y esos delincuentes tenían que bajar a caballo. Sí. Entonces pronto los descubrían. Entonces eso, pero los veladores, eso era todo diario. Ese era su trabajo. O sea, siempre estaba vigilado. Siempre. Aquí el acceso siempre había alguien que tenía que estar observando a los alrededores, quién se acercaba. Principalmente de noche. Entonces, habían un movimiento y luego se pasaban la comunicación y unos adentro del fortín, sí, en el de piedra, otros aquí yo creo, y otros arriba de la azotea, armados. Puros trabajadores de aquí eran. Ningún extraño, todos de aquí mismo, sí, de la sí, hacienda. Sí, ahí yo platicaba con ellos ya viejitos y después ni de armas nos éramos, pero pues... Pero tenían que agarrar las armas. Bueno, es que era proteger pues también parte de su trabajo. Sí. No solo al hacendado, ¿verdad? Pero era proteger todo su trabajo. Y los trabajadores de hacienda, pues eran como hijos de la hacienda, no sabían tampoco para dónde irse, para dónde se iban.
Aquí tenían trabajo, tenían comida, tenían lo indispensable Vivienda, ¿verdad? de la época. Y Entonces tenían que ser ordenados en hacer lo que les mandaran. Tenían miedo simplemente a agarrar el arma. Pues ellos, pues es que no eran hombres de acción, pero no, pues eran más bien hombres de trabajo, de campo. sí, y cada uno tenía su posición. Mire, ahí había unos dedicados a cuidar el ganado. Sí. No uno solo, ahí se acompañaban. Otros cuidar toda la cría de caballos, porque los caballos eran parte del trabajo, para las yuntas, para Sí. los tractores de esa época. Sí. Tenían criaderos de marranos, otros se dedicaban a puro cuidar marranos. Y esos grupitos se dedicaban a eso, y a mi abuelo, que era el administrador general, a él le traían toda información cómo iba cada cosa. El ganado, los marranos, la caballada, los potreros. Traían gente que los cercaban, que estuviera todo en orden. Entonces, mi abuelo, él pues no salía tanto, él nomás recibía Sí. pero tenía sus ayudantes. Por supuesto, capacitados, que le traían una información correcta. Claro. Y había un escribano que todo anotaba. El que registraba todo. Entonces ya mi abuelo, él iba confiado en lo que le decían. Está así, está acá, produce aquí, no produce acá, pérdidas aquí. Tenía todo al corriente. Qué bonito. Y don Juventino, platíqueme cuál fue el nombre de su abuelo. Magdaleno Ortega. Don Magdaleno Ortega. ¿Y cómo es que él llegó a ser administrador? Que era un puesto, Dios. Ustedes imagínense, en aquel entonces no cualquiera podía ser administrador de una hacienda. ¿Cómo es que él llegó a ese puesto? Pues me platicaba mi papá que por pláticas de él mismo, que llegó a la hacienda de la labor, el hacendado tenía hijos más o menos de su edad. Ajá. Y que fue muy bien visto por ellos, que hasta había pleitos entre ellos, porque mandaban a uno y todos querían, no, que se venga Magdaleno conmigo, el otro, no, que se va a ir conmigo, y que él decía, bueno, pues... ¿Con quién me voy? Entonces fue muy querido él, y sin duda, pues responsable, ¿verdad? Y él ahí vivió soltero, él ahí vivía con ellos. Pues se fue adentrando, ¿verdad? Sí. Porque era muy allegado a ellos. Sí, Entonces, sí. yo creo que muy observador y empezó a ver. Y él no era un peón, era ahí casi una parte de la familia. Sí. Entonces cuando llegó la época de, como todo mundo, llegó el día que se casó y ya le vieron capacidad y lo mandaron de administrador a la labor. Porque él estaba en la de Hacienda de Ciénega. Sí, pero él allí nomás era... Pues ahí vivía él y ella sí, ayudaba. Sí, pero ayuda. no como tal, como un cargo de administrador. No tenía cargo allí. Ahí todavía no. No, entonces ya le vieron esa capacidad y lo mandaron a la labor ya como administrador. Que la labor es otra hacienda. Sí, aquí está saliendo Que Jerez. está muy cerca también de Sí, aquí, ¿verdad? sí, Porque lo mencionábamos, bueno, en Jerez, pues yo creo de sus haciendas principales es la de Ciénega, La Labor, Santa Fe. Sí, ¿verdad? Son las haciendas que tuvo. Buenavista, nomás que esa pertenece ya a a Tepetongo. Tepetongo. Pero decían que esta era una de las más fuertes. En capital, en terreno, pues una de las En más fuertes. producción, me imagino que era sí, muy todo. buena. ¿Y siempre llevó el nombre así de Santa Fe? Sí. Así fue la hacienda, o sea, su nombre real O sea, es Santa Fe. Aquí no la cambiaron, hay que Ignacio Allende, pero nadie nos acostumbramos a eso. No, de hecho, cuando decían que Ignacio Allende y todos así, pues ¿dónde es, verdad? No. Es como, yo me llamo Juventino y luego que otro me empieza a decir José, no, pues yo ni voy a responder. Exacto. Así fue la gente de aquí de Santa Fe, o sea, dijeron, pues será Sí. otro nombre, pero nosotros seguimos siendo Santa Fe. Sigue ¿verdad? siendo Santa Fe. Y así le pongan otro nombre. Y donde me preguntan de dónde eres, de Santa Fe. De aquí. Seguro. Y aquí terminó él, duró años de administrador. Aquí crecieron ya sus hijos. Mi papá llegó de 11 años, él aquí. Mire,
chiquito, sí. Sí, él aquí cayó de 11 años. Y entonces ya entró todas esas, las peticiones de los agrarios y que a reclamar el terreno, las haciendas empezaron pues a debilitarse. ¿Su abuelo como en qué año llegaría aquí más o menos? Un aproximado. Para más o menos ubicarnos en el tiempo. Espérame, no, pues nada. Llegó aquí entre el 21 y el 22, 1921-22. 1921. Porque, mire, mi papá era del 12 y llegó de 11 años. Quiere decir que era el 1922 cuando él llegó aquí. Pero entonces podemos decir que su papá le tocó nacer en plena revolución. Sí. Porque estamos hablando de que su abuelo le tocó esa época difícil de las haciendas. Porque, sí. bueno, tuvieron esa época de mucha bonanza, de mucha riqueza, de que, pues, lo decíamos hace un momentito, los hacendados eran dueños de grandes extensiones y unos cuantos eran dueños de todo el territorio. Sí. Y entonces su abuelo, siendo administrador, le toca cuando llega la revolución como tal. Sí. O sea, lo fuerte de la revolución. Sí, pues no le digo que lo tuvieron en el Paderón ya para fusilarlo. ¿Cómo? Sí, él... Pues sí, porque acuérdense que los revolucionarios iban contra los administradores, los capataces, los hacendados, eran contra los que iban. Y esos revolucionarios eran pura gente inconforme que fueron peones de las haciendas. Sí. Entonces, según eso, la salvación de mi abuelo, aparte de que todavía no le tocaba, Sí. lo tenían ya en el Paderón, ya mandando la ejecución. ¿Todavía no estaba en esta hacienda él? No, en la labor. En la hacienda de la labor es cuando a él le llegan. Entonces mi papá tenía, según eso, porque él decía que no se acordaba, él no memorizaba eso. Tenía pues era un niñito. Tenía como 4 años él. No. Y que llegó, pues lo tenían ya parado allí. Miedo. Y que mi papá llegó y se le abrazó a mi abuelo de aquí, de una rodilla. Ay, sí, la inocencia del niño. Sí, y él ahí parado. Y que le dijo el que lo iba a ejecutar, el que estaba mandando la orden, que le dijo, mira, llegó el ángel de tu guarda, vete. Mi papá, o sea, mi abuelo agarra a su niñito y sin decir nada, se fue. ¡Wow! Él no reclamó ni dijo nada. Pero, o sea, gracias al gesto de su papá, que era un niño de 4 años que va y se abraza de su padre en la pierna, le dicen, está bien. Porque imagínense qué momentos, qué minutos, ¿no? Cuando sabes que ya estás ahí porque te van a disparar y hasta ahí se va a terminar tu vida, dejando a tu familia, a tus hijos. Tenían niños chiquitos. Sí, pues estaban chiquitos. Épocas muy difíciles, de mucha inestabilidad social, económica, política. No había como tal alguien que mandara, ¿verdad? Que parara todo eso que estaba pasando. Sí. No, ya le digo, y mi papá, él me decía, yo de esa escena no me acuerdo, pero su papá se la platicaba. Y a raíz de esa escena, mi abuelo siempre de ahí para adelante le habló, mi papá se llamaba Lázaro, él siempre le habló ahí don Lázaro. Se ganó su respeto, que dijo. Siempre le decía don Lázaro, toda la vida que le habló don Lázaro. A partir de esa escena tan fea, pues. Pues fea, conmovedora. Sí, conmovedora. Que tuvo un final feliz a fin de cuentas, ¿verdad? Sí, pues pero yo con platicársela siento, ¿sabe qué? Sí, yo con que me la cuente me siento como emocionada y me imagino, ¿no? Aquel momento y puedo imaginarme también todo lo que pasó por la cabeza de su abuelo. Sí. No así la de su papá, porque él como un niño inocente que quiere a su papá fue y lo abraza. Sí, ¿no? pues. Como cualquier niño lo haría. Además, él no sabía lo que estaba pasando. Mi papá. Ni siquiera se imaginaba que el que estaba ahí le iba... No, pues lo iban a matar. Ese era su destino de momento. Y fíjese, ese era, ahora sí que su destino por ser el administrador. Sí. Por haberse ganado solamente un lugar, ¿no?
Y ya el resto, él aquí lo vivió hasta que falleció mi papá. Él ya no salió para ninguna parte. Mire, él aquí decidió quedarse. Sí, él ahí donde vivo, yo era su casa de él, allí. Yo siempre digo, no digo que mi casa, yo digo que la casa de mi De mi papá. papá. ¿A usted le tocó conocer a su abuelo? No, A él ya no le tocó verlo. no, cuando, cuando yo nací, él ya tenía como 18 años de fallecido. Ya, ok. Entonces, ¿Ni fotos tienen de él? hubo una foto Sí. única y por ahí la tengo. Ah, Ahorita se las muestro. sí, me encantaría poderlo conocer. Y con otro detalle que no conocí por poco y no conozco ni a mi mamá, como ve a mi abuelo, pues menos. Bueno, pues ahorita vamos pasando, amigos, aquí frente a lo que me dijo eran las trojes. Las trojes. ¿Verdad? Bueno, no, esto es lo que queda de esas trojes que algún día almacenaron Productos de la hacienda. tanto de lo que aquí se cosechó en la región, ¿verdad? Sí. Que imagino que era que maíz, frijol. Sí, lo principal aquí guardaban trigo, frijol, maíz y chile. Porque se cultivaba chile, lo secaban, chile rojo y aquí Y aquí se guarda. había más trojas, no eran las únicas. No. Allá por aquel lado Ajá. está una, yo creo que tiene como 80 metros de larga. ¡Wow! Está grande. Ahorita no se ve porque fincaron algo, pero existe. Algo que nos llama la atención y que nos comentaba ahorita al inicio del video, que bueno, por donde venimos accesando fue la única entrada de la hacienda Sí. y la única salida, o sea, quien entraba por aquí también tenía que salir. Aquí entraba y salía. No había para dónde ganar. No, estaba pues realmente cerrado, ¿verdad? Sí, por eso esa parte de allá se llama la muralla porque no tiene salida y se sigue llamando la muralla. Sí. De ahí para acá es la propiedad de la Casa Grande, donde vivía el hacendado. ¡Wow! Todo aquí es la casa de él. Ahorita sigue siendo una propiedad privada. Sí, Tiene sus dueños. sí. Aquí no viven ahí, pero aquí están todos los días, viven en Jerez. Pero aquí están todos los días. ¿Y qué pasó con los hacendados de aquí? Eso es cuando don Manuel Llamas, que era el principal, el hacendado principal, él murió. Él murió aquí. Entonces quedaron 3 hijos de él. Cuando ya se puso la cosa muy difícil, ellos se fueron. Se fueron de aquí, huyendo. Huyeron. Sí. Porque venían los revolucionarios con todo. No, pues nomás ahorcarlos de ahí para arriba. Sí, es que no les perdonaban, ¿verdad? Entonces me platicaba mi papá que en realidad nunca supieron para dónde ganaron. Simplemente huyeron. Que unos decían que se fueron para Chihuahua, otros que para México, otros que para Aguascalientes, otros que para Saltillo. La cosa fue despistar, no decir dónde estaban. Claro, claro. ¿Por Ya- su seguridad? Sí, claro, pero ellos nunca regresaron para acá ya. Y aquí se quedó como, digámoslo, abandonado. Simplemente Sí. cerraron y se fueron, Sí, desaparecieron. ellos desaparecieron y es hora que no llega. No hay nadie que les llame genéticamente nada. Nada. Y tampoco quedaron así como enterrados aquí alguien de ellos. En nadie. el templo, en el templo hay unas fosas allí. Y esas yo las miré, no, nadie me las contó. Porque mi papá y otros 2 señores, que ya nadie vive, el piso era de losa, Ajá. losa de cantera. Y ellos eran muy allegados al templo, mi papá Sí. y los otros señores, hermanos José María y Timoteo Enríquez. Entonces se iba tierrita allí en una hendidura en el piso ¿Qué dijeron qué? y se les ocurrió destapar. Y fuimos yo y mi hermano ese más chico. Sí. Nos llevaron. Pero sin decirnos nada, nomás vengan. Vengan, vengan. Sí.
uno sin malicia, sin nada, cerraron el templo, empezaron a quitar las losas y yo y mi hermano ahí nomás mirando. Entonces le alusaba a mi papá con una batería y mero abajo está un ataúd así chiquito. Ahí, ese no está enterrado nada más ahí, en el piso allí. Y le alusaba y de no, pues acá está una fosa y que acá está otra y que aquí está otra. Él con la batería Le iba diciendo. a los compañeros, como que ellos iban en busca a ver si había dinero enterrado. Esa era A la... ver si ahí estaba el tesoro del hacendado. Pero lo que había era una cajita, un féretro. Sí, y otros enterrados por los lados. Es que haga de cuenta una noria y por los lados están enterrados los adultos. Sí. Y ese angelito, angelita, ahí nomás lo bajaron. Y no tenía ni plaquita de quién era, ni... No, pues todo era, yo creo, demasiado privado, me imagino. Sí. Entonces, vieron que lo único que sacaron fueron unas cajitas con carbón. Había un montón de carbón adentro. Y sacó mi papá, porque nomás él bajó, los demás no bajaron. Que dijeron, aquí te esperamos. Subió una caja llena de carbón y nos preguntaban, ¿qué ves? Pues carbón. A mi hermano, ¿tú qué ves? Se llama Toño, ¿qué ves? Pues carbón. ¿Literal carbón? Sí, ¿Como carbón. molido? No. Unos pedacitos de carboncito. Sí, como para asar una carne. Que iban a asar. Y esas cosas, nada más nosotros las miramos, yo y Toño, mi hermano. Porque nadie más las miró. Ellos taparon, nadie dijo nada, nosotros no platicamos nada, ni se nos ocurrió platicar. Entonces, llegó el tiempo que le echaron piso de cemento, taparon el piso de losas. Y lo más tarde le echaron viltropiso. Y se quedó ahí. Y está sepultado ahí, nomás yo y mi hermano sabemos hacia dónde está esas fosas. ¿Y sigue siendo el mismo templo? Sí, es el mismo. Nada más está como muy restaurado, ¿verdad? Porque no se ve como muy antiguo. Sí, no, es que lo que pasó fue esto. El templo, de aquí se ve, mire, Sí. tiene dos niveles. Sí. Uno atrás más bajito y luego el otro más alto. El templo que le estoy diciendo es el de atrás. Entonces, como era muy chiquito, Lo ampliaron. tenemos poquitos años que aquí nos preocupamos para hacer un templo más grande y nomás se hizo más adelante y ahora existen los dos. Una ocasión oíamos que sonaba así en el piso, como cuando golpean una pared, pero del piso para arriba. ¿Qué hijo, cree que se oye? No, pues como ahí nacimos, oyendo eso nunca tuvimos miedo ni temor, nos acostumbramos a oír ese... O sea que desde que usted se acuerda siempre se escuchaba eso. Sí, Como si alguien quisiera salir de abajo y les sí, exactamente, pero toda la vida. Entonces yo los empecé a oír y mis hermanos cuando no conocíamos el miedo, porque un niño no conoce el miedo. Es cierto. Fuimos aumentando y seguíamos oyendo, pero nomás en la noche, en el día no. Y todos lo escuchaban. Sí, todos. Era muy visible, pues. Sí, y nadie decíanos nada, era nada normal, como oír gritar un pájaro. Sí. Entonces, un señor, compadre de mi papá, y mi papá se les ocurrió escarbar, pensando en algún dinero. Pues sí, que hubiera una escondidita ahí, ¿verdad? Se me vino a la mente eso porque dice que eran gente importante. Sí. Escarbaron, lo que había era un esqueleto allí. Seguro no era importante, se murió y ahí nomás lo enterraron. Y cuando lo sacaron, o se vieron que era Sí, estaba una persona, de un adulto. el oxamento completo allí, las partes más grandes, como aquí el cráneo y esa cosa. Pues ¿cuál dinero? Mira, está que tú no muerto. Yo creo que es el que sonaba ahí. ¡Sáquenme! Y a partir de ese, ¿se dejó de escuchar ese? Sí, porque mi papá sacó esa osamenta
y se entrevistó con un padrecito que se llamaba Eliseo, el apellido no sé, y ya le dio la orientación que lo llevara Un camposanto. a un camposanto. Y se dejó de oír eso. Que de hecho ese es un tema así súper interesante, porque bueno, estábamos hablando hasta la revolución, después cuando ya se empiezan a repartir las tierras, ¿cómo fue que pasó que aquí no se repartió? Pero después de eso viene esa época muy difícil, ¿verdad? Es que no hubo cosechas por andar en la revolución. Sí, pues ¿quién sembraba? No, nadie sembraba. Y la producción que había, los revolucionarios no pensaron bien, la desperdiciaron como haciéndole un mal al hacendado y era para ellos mismos. Para la misma gente. Es como si usted tiene tortillas para comer usted y yo con coraje suyo la agarro y las tiro, ya ni yo voy a comer. Exacto, pero es que no llegó hasta allá su mentalidad, porque hasta donde yo sé y me han platicado que es que llegaban, reventaban las trojes, Sí, sacaban el grano, se lo daban a los caballos, pisaban, pero y después quemaban las trojas. Quemaban las trojas, entonces, y después, pues, ¿qué pasó? entonces hambre. Murió mucha gente de hambre. Suponemos nosotros que esa persona murió ahí de hambre y no había para comer, menos para enterrarlo, pues haz un hoyo ya y déjalo, pues ya qué. Claro. Porque así enterraron mucha gente, según los comentarios. Oiga, pero qué triste morir de hambre. Pues si yo con no almorzar a mis horas ando. Ya se siente uno así como que, ay, sí cené, pero no he almorzado y ya traigo hambre. Imagínense cuando no había, pero nada. Es que dicen que literal no había nada, ¿verdad? Para comer. Me platicaba mi abuelita, la mamá de mi mamá, porque ella sí la conocí, que llegaron a asar pedazos de cuero de zapato. Los asaban para comérselos. Bueno, pues es que el hambre era en exageración, oiga. Bueno, pues al término de morirse. Claro. Y murió mucha gente de hambre. Así que, no. Entonces podemos decir que se acabó el ganado. No había de ninguna clase de ganado, no había vacas, no había borregos, no había nada. No, y luego las vacas que había se las empezaron a robar. Y luego hubo gente, en la época de Porfirio Díaz, él dio la orden que mataran a todos los rateros. Entonces estaba igual o peor. Entonces, pues dígame, ¿para dónde se le hacía? ¿Qué tiempos tan difíciles ha pasado la humanidad? Y hablemos aquí en lo corto, porque después de la revolución, después de todo eso, viene una guerra cristera, viene una guerra entre Estado y iglesia, ¿no? Entonces, otra época que también fue difícil para una parte del país. No se recuperaban de la villista. No. No se recuperaban. Cuando viene es otra. Y ahí entre medio de eso fue el hambre. Entonces, vino la otra y otro eslabón más parecido. Entonces, esta finca que ve ahí, aquí se conoce como la carpintería. Era como un taller de la hacienda. Aquí, como le explicaba que cada personaje dirigía algo. Entonces aquí se usaba reparar los carretones, que eran las mentadas carretas, los arados, todos los ajuares que se usaban para la yunta. Aquí reparaban todo. Sí, aquí, por eso se llama la carpintería. Oiga, yo podría haber jurado que esto era muy nuevo, pero no. No. Sí, oiga, ¿y estos arcos, don Juventino? A eso iba. Mire, aquí es conocido como la trilla. Así se llama. Aquí. Usted pregunte, si le dicen váyase a la trilla, ya sabe que aquí viene derechita. Entonces aquí estaba techado todo esto. Sí. Un señor que compró, no sé por qué destechó y se llevó la madera. ¿Cómo? Sí, era de la labor del señor. Sí, pues no vio la importancia que tenía esto, ¿verdad? Y entonces, como se sembraba maíz y frijol, trigo,
cuando se trataba de, no había maquinarias, mucha tecnología, más bien nada, Sí. aquí trillaban el trigo para separarlo de la paja. Y Entonces por eso le nombraba la trilla, porque lo trillaban. Y era mucho, duraban ahí tiempo. Y como estaba tapado, a la hora de aventarle para quitarle el polvito, sí, aquí agarraba la corriente de la aire. corriente y le servía para eso. Tanto en el trigo como en el frijol. ¿Cuántos años durarían así? ¿Sabe? Y por eso se llama la trilla, La trilla. porque aquí separaban el grano de la paja, Sí. pero ya está todo arrumbado aquí, ya. Sí, pues. Allí ese vajillito era un lago, una laguna, y siempre estaba lleno de agua, manantial, era manantial agua. En este tiempo había como unas 10, 12 pulgadas de agua que estaba saliendo, iba a caer al río. Wow. Los manantiales venían de este lado. El señor compró un terreno que hasta la fecha está es de ellos. Se le nombra el Plan. Sí. Él era dueño del terreno y del agua. Él podía regar, pero nomás él. Ah. Y nosotros, aquí los vecinos de esa época, compraron las casas de la hacienda con derecho a darle agua a los animales ahí. Ah, ok. Ahí, ese derecho no iba incluido en la escritura Ya. de la casa. Entonces, él podía gastar el agua regando, pero no decir no le des agua, no, para todos. Ah. Entonces, así pasaba, y nomás que empezaron a perforar pozos, que fue cuando los perforó ayudando a los campesinos López Mateos. Sí. Él perforó muchos pozos, no nomás aquí, en otros municipios. Empezaron a perforar y los manantiales ya no llegaron aquí, por eso se secó Y ya no hubo agua. pero siempre estaba llenita de agua y limpia. Uno, mire, ahí de muchacho nos metíamos al agua y estaba tan limpia que uno se miraba como si fuera una alberca. Estaba limpiecita, bonita. Qué tiempos, ¿verdad? Que si hayamos sabido que se iba a secar, pues no. Pues. No, qué tristeza. Y luego había muchos pescados, pura carpa de esas grandotas así había. Wow. Y pues perforaron, se secó el... Ya no llegó el agua. En este tiempo había miles de patos que venían decían que de Canadá, que eran canadienses. En la noche ni dejaban dormir de la algaraza que tenían, pero muchos. Y llegaba una época que se iban y quedaban pocos, pero año por año, y estábamos acostumbrados a eso. Pero vea, todo se acaba, ¿verdad? Sí, a veces cambios. por culpa de uno, Sí. porque si no hayan perforado esos pozos, Tanto pozo. no, pues el agua había salido y toda llegaba a los veneros de allá para acá. Oiga, pero entonces por eso era una hacienda muy productiva, tenía No, agua, muy buena ubicación. y luego el río de por medio y no estaba contaminado. No, limpiecito en Limpiecito. aquellos años. No, pues yo me acuerdo que íbamos ahí decíamos que a bañarnos, pues nomás a chicotear en el agua. Qué ahí. rico, ¿verdad? Qué bonito. Ahora no, pues está echado a perder eso. Rico, Y cada día nos preocupamos por destruirlo más. cierto. Yo he visto gente que van y tiran basura. Cuando viene el camión aquí, pues, ¿por qué no? Qué necesidad, ¿verdad? Pero no, bueno, pues, como dijo uno de Arroyo Seco de arriba, mi trabajo no es corregir gente. Eso sí. Bueno, amigos, pues podríamos seguir platicando y platicando, pero este video, bueno, pues aquí es donde lo vamos a concluir. Agradeciéndole mucho a don Juventino Ortega, gracias por recibirnos, gracias por compartirnos todas esas anécdotas que, bueno, pues ahora a través de este video pueden llegar a más personas. Y pues de veras, nuevamente, muchas gracias. Pues gracias a ustedes y que se dieron el espacio para venir. No, felices nosotros. Y aquí los esperamos cuando gusten. Muchísimas gracias, amigos. Yo les invito para que me dejen sus comentarios, les invito para que nos apoyen con su like y si aún no se suscribe, por favor, suscríbase y siga viendo más de nuestros videos. Yo soy Alma Coronel, nos vemos en la próxima.